Ya los médicos no sabían nada más que hacer y fue la primera vez que me desahuciaron. Porque no sabemos qué tienes y te vas a morir. En 2022 ocurrió en la ciudad de Durango capital una de las peores negligencias médicas y sanitarias de las que se tenga registro tanto en México como en el mundo. Un brote de meningitis aséptica afectó a cientos de personas. Hay quienes dicen que fueron cerca de 1,800, aunque solo se tienen confirmado 80 casos, de los cuales 41 perdieron la vida. La mayoría de los afectados fueron mujeres que acudieron a hospitales privados de la localidad por algún tipo de tratamiento relacionado con el control de su embarazo o dar a luz. También a hombres que se realizaron cirugías o que acudieron por otros tipos de servicios médicos. El común denominador de estos casos, y en los que todos coincidieron, es que se les aplicó anestesia, misma que hoy se sabe estaba contaminada con el hongo Fusarium solani, un hongo que una vez dentro del cuerpo humano ataca directamente al sistema nervioso central, se aloja en el cerebro y poco a poco va asesinando tu mente, tu cerebro, provocándote ataques epilépticos y derrames cerebrales hasta que ya no hay nada que hacer. A quienes mejor les fue, les provocó graves secuelas, con las que tendrán que vivir toda su vida. En el peor de los casos, te quita la vida de una forma lenta y dolorosa. En Nación 14 y Tendencia al Aire, pudimos platicar con Dina Simei Román Díaz, sobreviviente de meningitis, quien no se imaginaba el giro que daría su vida tras acudir al Hospital del Parque, un nosocomio privado en el centro de Durango capital, en el que había planeado dar a luz a su segundo hijo. También platicamos con el abogado Antonio Bracho, quien da asesoría jurídica y legal a un grupo de afectados por esta negligencia. Esta es su versión de los hechos. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Soy Dina Simei Román Díaz. ¿Puedes contarme un poco sobre tu caso del cual fuiste víctima involuntaria de meningitis? Cerca de octubre del 2022, exactamente el 1 de octubre, me acerqué al Hospital del Parque, donde me realizaron la cesárea para tener a mi bebé. Cuando nace mi bebé, hacia el tercer día empiezo con síntomas con una característica diferente a cómo uno se puede sentir en un posparto. Me empezó a doler la cabeza, con escalofríos, todos los destellos de luz empezaban a lastimar mi vista y un dolor insoportable en mi cabeza. Era recurrente, ningún medicamento lo controlaba. Mi familia está llena de especialistas en todos los sentidos del área médica y empezamos a indagar por todas las partes. De manera particular seguí buscando la consejería de mi médico ginecólogo, me difirió con mi anestesiólogo inclusive, y no se encontraba una respuesta hasta que de pronto, después de 15 días de tener a mi bebé, empiezo con los síntomas más súbitos, que fue el vómito de manera muy fuerte, el dolor, la vista borrosa, la pérdida de conocimiento. Me llevan a urgencia y entro como una cefalea en estudio por causa desconocida. Y quien me refiere ahí fue porque me hice una radiografía panorámica para revisar mis muelas inclusive, si no tenía algún nervio aplastadito o lo que sea, algo mínimo. Y mi dentista es la que me dice, en una radiografía común no se deben de ver inflamadas las meninges y tú tienes inflamadas las meninges, estás muy grave. Fue hasta ese momento donde alguien por lo menos me estaba creyendo lo que me pasaba, porque yo le decía a mi esposo, si nadie sabe qué tengo y me sigue doliendo de esta manera, va a ser imposible vivir, no voy a poder vivir. Entonces me ingresan a terapia intensiva y en ese momento no sabemos qué tiene. Está pasando algo allá afuera, hay varias mujeres que tienen la misma sintomatología que tú y no sabemos qué es. Te damos los antibióticos más fuertes habidos y por haber
y sigue saliendo alterada. Me realizan funciones lumbares recurrentemente y sigue saliendo pues el líquido afectado hasta que llega el día 4 de noviembre del 2022 y me da un primer derrame cerebral, lo que hace que entre en una convulsión y sangre mi cerebro. Después de eso ya los médicos no sabían nada más qué hacer y fue la primera vez que me desahuciaron. Me dijeron, no sabemos qué ofrecerte porque no sabemos qué tienes y te vas a morir. Despídete de tu familia y vamos a ver cómo podemos hacer que veas a tus hijos. De entrada, cuando pasa eso, pues te empiezas a despedir, ¿no? Te sientes con una injusticia muy grande porque solamente queríamos una atención mejor y de calidad para tener a nuestro bebé y de pronto ni siquiera poderlo disfrutar ni poder estar con él, ni inclusive con mi otra hija ya no poderla ver crecer. Era muy injusto. Yo me negaba a terminar mi vida de esa manera, sin embargo no había una respuesta. Me mandan a Ciudad de Torreón a mi atención médica y me dicen lo mismo. No sabemos qué tienes, pero nos vamos a esforzar para saber cómo salvar tu vida. Ahí en ese ingreso me dan otros 2 derrames cerebrales y de ello, o sea, secuela de eso, tengo 2 neurocirugías, de las que todavía pues tengo esas secuelas. Me empiezan a dar un tratamiento porque afortunadamente descubren que tenemos y lo catalogan como meningitis micótica por hongo Fusarium solani. ¿Después de cuánto tiempo? Fue al mes y medio. Ya para el 17 de noviembre recibo la primera dosis de un medicamento que se llama anfotericina B liposomal y voriconazol, que se supone que todo eso llegó a través de un consenso a nivel hasta mundial de tratamiento, porque con los hongos el ser humano tenemos la lucha perdida. Es un hongo mortal, no hay cura como tal. ¿Sientes que el sistema de salud de Durango te falló? Uy, creo que sí, porque cuando yo estaba ya en Torreón, por lo menos yo veía que mis médicos especialistas se esforzaban, no se rendían, veían que yo seguía dando batalla y seguían buscando opciones. Y de pronto me enteraba de la estadística que seguía un aumento de mortalidad y en Durango falleció y ahora falleció y siguió falleciendo día tras día hasta que llegó un momento de crisis cuando yo estaba ya en Torreón, donde nos avisan que fallecen 2 personas en menos de 24 horas por la misma causa. Y en algún momento yo me pregunté por qué yo seguía aquí. No había una explicación científica concreta de por qué yo estaba así. Y pues solamente agradeciendo al de arriba, a Diosito, porque creo que se registró el milagro nada más científicamente. ¿Y cómo ha sido sobrellevar tu caso y la respuesta de las autoridades que son los responsables? Pues nosotros tenemos secuelas como tal, tanto físicas como psicológicas. Pero una de las secuelas que más vivimos, y creo que hasta la fecha es demasiado agotador sobrellevarla, es vivir bajo la sombra de la impunidad. No tenemos una resolución de nuestros casos. Las autoridades competentes como tal nos dan ahora sí que una sobada al hombro y ya no hay más. Nos han querido ayudar con algunas cuestiones, pero realmente no hay una solución como tal. A tal grado que hay 2 exfuncionarios que están encarcelados y que siguen ganando amparos y que hay muy pocas carpetas judicializadas en el tema. Y realmente verlos a ellos ahí me hace a mí querer pensar sobre la responsabilidad que tiene el Estado, que no hay ninguna resolución. ¿Conoces tu carpeta de investigación? Soy una de las afortunadas que tiene el acceso a la carpeta de investigación y a mi expediente clínico como tal por todo lo que fui recopilando a lo largo de mi estancia médica, que fueron 6 meses, más tratamiento 9 meses y hasta retirar medicamento 12 meses. A lo que voy es que muchas de las personas que están allá afuera todavía con este padecimiento, inclusive afecciones porque falleció su familiar,
No tienen acceso a las carpetas de investigación ni mucho menos a los expedientes clínicos. Una receta médica que tenga el diagnóstico como tal que tienen, no lo tienen. Recientemente ha habido secuelas en algunas de ellas, cambios de válvula, de las neurocirugías que nos han realizado y también inclusive infecciones bacterianas. Las alergias son muy recurrentes, los quistes, la polineuropatía, que es un desgaste del nervio a nivel generalizado en todo el cuerpo. Es muy delicado. Yo propiamente tengo que entrar a cirugía cada 6 meses para la valoración de la prótesis que me pusieron en la arteria del cerebro. Entonces las secuelas siguen y siguen, y eso sin hablar con las secuelas de nuestros hijos. Oye, ¿consideras que la reacción institucional del gobierno de Durango encabezado por Esteban Villegas ha sido el correcto para sus casos? No, porque creo que se queda demasiado corto. Al final de cuentas, pareciera como si estuviera encubriendo algo, porque nunca hemos tenido la certeza de que fue en realidad lo que pasó. No se nos ha hablado con la verdad ni siquiera en las investigaciones de nuestros líquidos encefalorraquídeos. Fue un tema que atrajo a la comunidad científica a nivel internacional y como tal, lo propio de ello, nosotros no tenemos un seguimiento desde paciente porque tenemos una enfermedad única en el mundo. Es un hongo, Fusarium solani, en el sistema nervioso central y es altamente dañino y mortal y créeme que las secuelas siguen y siguen. ¿A quién o qué crees que esté encubriendo el gobernador o alguien en el gobierno de Durango? Pues como tal hay muchas teorías, no podemos tocar algo certero, porque hay cosas que exfuncionarios como López-Gatell empezaron a decir, hay cosas que misma Coprice del Estado tenía documentos. ¿Es la autoridad sanitaria? Ajá, de aquí del Estado que avalaban sobre una cuestión del medicamento y otros que avalaban que no, que estaban el hongo en la plancha del quirófano y se van sobreponiendo, se contradicen muchas cosas en la carpeta de investigación. Nuestras audiencias se difieren a cada rato porque sí, porque no y porque les da la gana. La última vez que tuve acceso a mi audiencia fue el 18 de febrero de este mes pasado, y le dije a mi juez, le dije, ¿puedes reconsiderar tu decisión? Necesitamos que ya pase a la etapa del juicio. Por dignidad ya, la salud del ser humano, por dignidad humana, por lo que quieras. Y su justificación fue, no, tienen oportunidad otro par de meses para que llegue a un ajuste a ver si les otorgan el perdón a ustedes como víctimas y lleguen a un acuerdo reparatorio previo al juicio. Pero te estoy diciendo que difiere en la audiencia, ya esta sería como, pues vamos a 2 años y medio, sí. Y es la audiencia que porque cambian de abogados, que porque acceso a la carpeta de investigación y de X cosas, 1000 pretextos. ¿Confías en la Fiscalía y el Poder Judicial de Durango? No, ya no. A estas alturas, con las cosas que yo he visto y las que he vivido, siempre he puesto en duda. Nos han querido vender una idea y al final de cuentas es con lo que nos han estado manteniendo callados, porque de todos modos no tenemos ninguna certeza de lo que pasó realmente. Solamente ellos, bajo la sombra de una carpeta de investigación que considero está mal integrada, es lo único que hay. Entonces no podemos actuar fuera de lo que hay ahí. Es lo único. ¿Crees que con este actual gobierno del PRI, de Esteban Villegas, algún día obtengas justicia y una reparación integral al daño que se te hicieron? No, porque no se le está poniendo la prioridad ni la atención. Hubo un video muy, muy viral al principio de la administración que decía, vamos a ser implacables. Si esto es siendo implacables, no me quiero imaginar cómo sería si no lo fuera, porque pues realmente no estamos viendo resultados. Más de 69, ahora sí que personas afectadas que están denunciando al hospital de origen donde salió esta enfermedad, que así lo están catalogando, no han recibido ninguna indemnización y tampoco las personas que están afuera de los otros hospitales que ya abrieron,
Por lo menos en uno de ellos todavía hay personas que no han recibido indemnizaciones y ya están laborando. Entonces, ¿quién se hace cargo de esos permisos, de esos hospitales? ¿Quién los autoriza? ¿Y por qué? ¿O con qué? ¿A cambio de qué? Es algo que se sigue generando una huella de errores tras errores, cuando lo que a nosotros nos pasó debe de ser motivo para alzar la voz y prevenirlo a nivel mundial. Es algo que meramente yo creo que se pudo haber prevenido si las autoridades hubieran hecho su trabajo. ¿Te falló el gobierno de Durango? Sí, mucho, porque yo confiaba en que algo estaba bien hecho y que fui y pagué ridículamente, pagué porque me enfermara. Salí de ahí milagrosamente, pero muchas no la contaron. ¿Confiaste en el sistema y te defraudó? Sí. Falta mucha bioética aquí en muchos aspectos y creo que desde la principal con nuestras autoridades. ¿Qué le dirías al gobernador si lo tuvieras enfrente? Pues que nos voltee a ver, sobre todo con nuestros tratamientos, con las investigaciones. No tenemos alternativas de salud ya. Muchas de mis compañeras ya no tienen ni siquiera acceso a sus medicamentos y siguen con secuelas. No nos podemos ni siquiera jubilar porque nuestros sueldos quedarían muy bajos a las personas que tenemos la fortuna de tener trabajo. Y las que no, están batallando hasta para tener un plato de comida en su casa y aún así sale a decir al Estado que la mujer es prioridad. Entonces se me hace una ridiculez absoluta que viendo todo lo que nos hicieron a nosotros no tenga ni siquiera ahora sí que el valor de darnos una audiencia o de recibirnos porque está ocupada en su agenda, diciendo que la mujer es prioridad. ¿Qué le dirías a la presidenta Claudia Sheinbaum si la tuvieras de frente? Uy, que se llegara ahora sí que su corazón de sensibilización hacia nosotras, porque las secuelas siguen y tenemos una enfermedad incierta que no sabemos absolutamente nada más. Lo que nos se han atrevido inclusive hasta mentirnos de que los medicamentos no tienen secuelas. Y realmente yo creo que, pues ahora sí que empatizar como mujer, porque si bien sabemos que fue una enfermedad que la característica en común fue esa anestesia raquídea, le puede pasar a cualquier persona. Puede estar, ahora sí que de vecino con tu familia, puede llegar a tus hijos, y si no hacemos algo para frenarlo, al final de cuentas nos vamos a estar lamentando de una desgracia así. Y lo único que queremos es justicia. Presidenta, no podemos negar el hecho de que las últimas ocasiones que llegó a venir aquí a Durango, le hemos tratado de llamar la atención para estar ahora sí que frente a ella, que nos voltee a ver. Y al final de cuentas no sabemos cuál es la verdad que le están contando a ella y cuál es la verdad que nosotros estamos contando, a lo mejor es diferente, pero no tenemos casos resueltos y queremos simplemente justicia. Ya nada más para terminar, ¿es confiable el sistema de salud y las autoridades sanitarias de tu estado, el estado de Durango? Yo creo que estamos en un colapso del sistema de salud. Recientemente dijeron que no teníamos acceso a los medicamentos a nivel nacional o algo así. Y los recursos, se ha habido muchas controversias a nivel estado, hasta de contratos médicos, pero está colapsado. Lo único que mantiene ahí a sus trabajadores es trabajando con lo que hay necesario. Entonces, no sé si tenga mucho que ver con el propio estado, el financiamiento, no tengo idea, pero realmente es un grito de ayuda. Porque si yo vuelvo a enfermar, ¿qué me garantiza que yo voy a salir con vida? Que si me enfermé como mi compañera del apéndice, me están diciendo que no fue por secuela de medicamentos, que ahora que vaya a mi cirugía en unos meses, que tenga la garantía que por lo menos la anestesia que me van a colocar o lo que van a utilizar en el quirófano, pues esté salubre, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es una garantía no nada más para mí, sino para toda la República Mexicana. ¿Y quién es el responsable del deterioro del sistema de salud de tu estado? Pues la respuesta se dice sola, ¿no? Siempre los dirigentes tienen responsabilidad de velar por nuestros derechos. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Antonio Bracho. ¿A qué te dedicas? Soy abogado.
Cuéntame de tu experiencia con este grupo de afectados por meningitis a raíz de esta omisión, digamos, en las políticas de sanitarias en su momento. Sí, este tipo de situaciones que se presentaron aquí en Durango, que fueron durante varios meses y que las primeras se presentan como para el mes de septiembre-octubre del 2022, pues fue algo que consternó mucho a la sociedad. Realmente fue algo que acaparó los medios de comunicación, que eran un tema que se hablaba en las casas de nuestras familias y que fueron pasando los meses y pareciera que se va olvidando, pareciera que vamos normalizando lo que sucede en Durango, la impartición de justicia tardía, y que muchas veces se convierten en una cifra más. Es un año después, más o menos como para septiembre-octubre, que se tiene un acercamiento con un grupo de las víctimas, de cerca de 15, 20 de ellas, entre viudos y sobrevivientes, también padres de familia que perdieron a su hija. En el año 2023. En el 2023. Y se empieza a analizar de qué manera se les puede apoyar. La estrategia y todo el acompañamiento se había dado en un inicio por parte de la Fiscalía General del Estado, se había llevado por la vía penal y se tiene actualmente todavía detenidos 2 funcionarios del gobierno del Estado, de COPRISET, los cuales se les considera con alguna responsabilidad al respecto, y que, pues bueno, se le dio el acompañamiento a las víctimas, sobre todo con el tema del Ministerio Público, ver cómo estaban llevando la carpeta de investigación. Ya se cumplen prácticamente 2 años y medio de esta situación y pues aún es fecha que las víctimas pues no ven una reparación del daño integral, no ven tampoco que tengan certeza de qué fue lo que sucedió. Se les ha estado ocultando información respecto a sus carpetas, también de sus expedientes clínicos. Se desconoce el por qué el gobierno, la fiscalía ha actuado de esta manera, y pues lo importante de que las víctimas puedan pues tener su reparación del daño y sobre todo una dignidad respecto al trato que se le da. ¿Consideras factible que algún día se logre una sentencia condenatoria contra los responsables y una reparación del daño a las víctimas, a los sobrevivientes? Lo veo muy difícil que se logre con la Fiscalía General del Estado. Creo que es un asunto que debe atraer el gobierno federal, la Fiscalía General de la República. Creo que sí es importante que el gobierno federal vea lo que está sucediendo en estos casos. Sobre todo lo que comento, o sea, no hay una certeza de si realmente la sustancia venía contaminada, si fue un tema de los hospitales, si fue un tema médico. Realmente tanto las personas que todavía viven con algunas secuelas como los viudos y las personas que perdieron a su hija, pues realmente no saben qué fue lo que sucedió. Y pues creo que es importante que el gobierno federal atraiga este asunto porque a cómo va la situación aquí en el gobierno local no se va a lograr. Se ha mencionado que la Fiscalía, incluso el propio gobierno del Estado, estaría tratando de minimizar o encubrir este caso. ¿Tú cómo ves? Mira, es un tema que llama la atención porque en sí es un tema heredado del gobierno anterior estatal. Ya cuando entra este nuevo gobierno en septiembre-octubre del 2022, ya las pacientes ya estaban pues con el problema, y sí es algo que llama la atención de por qué, a pesar de que no es algo que se presentó como tal en este gobierno, por qué no se le ha dado la continuidad y se ha velado por los derechos y la impartición de justicia, ¿no? ¿Por qué les estaría fallando este gobierno a las víctimas si no fue su problema? Fue problema de la administración pasada, tú mismo lo acabas de decir. Pues cubre Esteban Villegas a Rosa Saispur. Pues esperemos que no sea tema de corrupción como tal. Yo por eso considero que es importante que el gobierno federal atraiga este asunto, que se hagan las investigaciones de fondo y que sobre todo se vele por la dignidad de las víctimas, que las escuchen a ellas, que escuchen todo lo que ellas tienen que decir, sus sentimientos, cómo les ha afectado no nada más en su vida cotidiana, sino también
en su vida laboral, en sus sentimientos. Hay más de 200 niños que se han visto afectados, entre las mujeres que todavía viven con secuelas como las que ya fallecieron. Todos esos niños también van a tener secuelas psicológicas. Hay muchos padres que han tenido afectaciones también en su salud mental. Entonces, mientras que no se sepa la verdad y mientras no hay impartición de justicia, pues siempre se queda como un número más, ¿no? Una víctima más. ¿Y por qué el Estado estaría tan empeñado en no cumplirle a todas esas víctimas y hacer justicia ya a 2 años y medio de estos hechos? Pues mira, se dicen muchas cosas, ¿no? Hay versiones de un posible fondo económico que llegó, que no se repartió a las víctimas. Hay cuestiones de intereses posiblemente con algún laboratorio. Se dicen muchas cosas, pero relaciones del gobierno con estos podría ser, pero farmacéuticos. Lamentablemente es que como no se logra tener acceso a las carpetas ni a los expedientes clínicos y no salen a decir la verdad, pues se sigue especulando mucho al respecto, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ¿todavía se podría traer a la federación este caso? Sí, definitivamente la federación puede traer este asunto, y también yo creo que en cuanto a que se pueda saber un poco más la verdad, se puede ver y orientar también por la vía civil y por la vía administrativa, no nada más por la vía penal. Ya hay algunos despachos también de la Ciudad de México interesados, informados al respecto. Despachos, curiosamente, de aquí de Durango no han querido tomar el asunto, no se puede hacer equipo con abogados locales. Por eso es que se ha hecho equipo más bien con despachos de la Ciudad de México. Algunos de los que han tenido algo de información, que han querido llevar el asunto, se han visto amenazados, y pues bueno, pues casi se repite la historia en muchos casos aquí en Durango, y por eso es que creo importante que el gobierno federal atraiga el asunto. ¿Tú por qué crees que abogados locales no quieren atraer este caso? ¿Crees que haya un tema político de fondo? Pues pueden ser muchas cosas, ¿no? Desconozco realmente qué hay en el fondo, pero creo que... Dice un dicho que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Sí, lamentablemente aquí en Durango muchas personas viven y trabajan en el gobierno. Entonces, lamentablemente llega cierta amenaza donde se te pueda afectar en tu vida laboral o cuestiones por el estilo, o algún familiar, y es por ello que muchas veces terminan doblando las manos, ¿no? Por eso es importante que se haya ya sumado esfuerzos con despachos externos de Durango, con despachos de la Ciudad de México. También se ha tenido también el apoyo de senadores, de diputados federales, de organismos autónomos, que se ha ido a tocar las puertas, que se ha tenido cierto apoyo al respecto, pero qué mejor que la propia presidenta tenga la información de primera mano y que pueda instruir a la Fiscalía General de la República para traerlo. Corrígeme si me estoy equivocando, pero yo veo un intento de encubrimiento de las autoridades locales, Fiscalía y Gobierno del Estado. ¿Por qué esto no se resuelva? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, van 2 años y medio que las propias víctimas dicen que no hay solución, no hay reparación. Hay 2 personas detenidas, sí, de Copricet, de la administración pasada. ¿Chivos expiatorios? Y pues aún es fecha que no se les da una respuesta y no se le da una reparación integral a las víctimas, ¿no? ¿No te huele como que hay chivos expiatorios y les doy algo, pero no pidan más de parte de las autoridades encargadas de resolver? Pues podría ser, no lo dudo, porque ya ha sucedido en muchos casos más, en casos anteriores, pero creo que en este caso en específico no se vale que jueguen con la dignidad y con la esperanza de las víctimas. Creo que fue un caso que conmovió a la sociedad, y que lo más importante es que la ciudadanía sepa que no está resuelto y que no ha habido impartición de justicia como tal. ¿Y qué le dirías al gobernador del estado, Esteban Villegas? Pues que voltee a ver a las víctimas, que las reciba, que las escuche, que las apoye, que realmente creo que si no sucedió como tal en su gobierno, pues no hay nada que encubrir, y que realmente pues defienda a las mujeres como él comentó que se iban a defender, que él comentó que se iba a defender a Durango, eso fue su lema de campaña, y pues qué mejor caso para defender a las duranguenses como en este, ¿no?
y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum? Pues que anhelamos a que realmente este asunto lo pueda conocer, que se pueda buscar la verdad y que realmente el gobierno federal pueda ingerir en que se logre la justicia y un trato digno a las víctimas. ¿Están seguros los duranguenses con este sistema de salud y con estas autoridades sanitarias? Pues mira, yo creo que es de todos conocidos que hay un temor de, en caso de caer enfermo, llegar a un hospital público por las carencias que hay en el estado de Durango, pero lo más lamentable es que ahora también hay un temor de ir a un hospital privado porque estos contagios se dieron en un hospital privado, ¿no? La COPRISED, en este caso, un organismo del gobierno del estado que debería de vigilar que en los hospitales privados están todas las condiciones para poder dar un tratamiento idóneo, pues vemos que no sucede, ¿no? Entonces, lamentablemente es que pues cada vez se quedan con menos opciones los ciudadanos al respecto. Pese a las súplicas de las víctimas hacia el gobernador del estado, el priista Esteban Villegas, de atenderlos y garantizarles una mejor calidad de vida, tras ser víctimas de esta negligencia médica y sanitaria, el gobernador ha optado por proteger a quién sabe quién, metiendo a la cárcel a exfuncionarios, metiendo a la cárcel a administradores de estos nosocomios privados y a médicos y anestesiólogos, sin que haya consecuencias más arriba hacia el fabricante de la anestesia contaminada o a sus socios. ¿A quién protege el gobernador Esteban Villegas, este priista? Buena pregunta.